Cuando me fijo ya eran las 3 de la mañana y el enfermero seguía charlando conmigo y le digo, hijo, te estoy perjudicando, anda a trabajar. No, no se preocupe, don Javier, es el único paciente con el que puedo hablar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces con Sabor a Éxito, el espacio donde entrevistamos a personas que inspiran la tradición y gastronomía boliviana. Hoy tenemos un invitado muy especial, un referente de la cocina tradicional cruceña, un hombre que ha hecho de su historia un ejemplo de pasión, esfuerzo y resiliencia. Javier Libera, creador del restaurante museo El Aljibe. Javier, un gusto tenerte aquí con nosotros para que puedas compartir lo que ha sido tu historia, lo que ha sido el empezar en el rubro gastronómico de la cocina tradicional cruceña, para que nos hables toda la verdad de lo que es esto de la gastronomía. Gracias, José María, verdaderamente es un gusto estar aquí y poder compartirles esta experiencia de 16 años de cocina, 16 años de aljibe, acompañado de también lo que ha sido parte muy importante de mi vida, que es la gestión cultural. Perfecto. Eso, empecemos hablando un poquito de lo que ha sido hace 16 años o tal vez mucho antes. ¿Cómo empezó Javier en la cocina? ¿Cómo empezó el amor a la cocina? Pero también, aparte, ¿cómo empezó el amor hacia todo esto de la tradición cruceña? Mira, son cosas que se dan, el camino de uno no viene saltando a grandes pasos, se viene tejiendo desde chico. Dios hace que las cosas se te crucen o que los caminos se abran y te va guiando el rumbo. Desde chico yo aprendí el gusto por la cocina, de ver cocinar a la gente que nos ayudaba en la casa, a mi mamá obviamente, y a mi abuela materna que me enseñó con cuchara de palo a que no se destapan las ollas, que cuando la papa está hervida ya no se la pone al agua fría, y así lo he aprendido con puro bolas en las manos hasta aprender a cómo se tiene que tratar, cuál es la relación con el alimento, ¿no? Que en ese momento uno se molesta, pero ahora sí le da valor a esa formación que te dan. Y lo propio pasa el porqué, el amor y con la identidad local. También en chico hubo la necesidad de salir del país, de irnos con mi papá por cuestión de trabajo al Paraguay, y allá nos dimos cuenta del valor que tiene tu identidad. Allá ya dejas de ser Javier Libera y pasas a ser Bolivia. Claro. Porque para todo te preguntan qué haces, qué hacen, qué comen, qué viven, qué bailan, y absolutamente todo les produce curiosidad porque no conocen, no se conocía, en esa época no había la información que hay ahora, la rapidez de poder buscar un lugar y saber qué es lo que se come o cómo se vive en cierto lugar. Entonces todo se transforma en curiosidad de la gente, y en ese momento es cuando nace el orgullo de decir lo que sos. Uh-huh. Y una de las cosas más complicadas justamente estando afuera, más que extrañar a la familia, porque la tenía la familia, aunque no toda, pero sí estaba lo principal de la familia, pero extrañas el poder comer tu comida a diario. Los domingos que se junta la familia y comen, ¿no? Total, claro. ¿no? O el salir y comerte una salteña a cualquier lugar, a cualquier hora. Y todo ese tipo de cosas, ¿no? De ir a la casa de la tía o de la abuela y encontrarte con un plato típico, digamos. O que llegando a la casa de la abuela se sienta el tema de tal vez una sarta de pollo o algo, pero claro, relacionado a la familia, ¿no? Esos platos dominicales. La reunión familiar siempre es en función a la comida, pues, ¿no? El domingo en la casa de una abuela, de la otra o de algún tío. Y eso es lo que más te hace falta. Y como mi papá estaba en una posición política, diplomática, digámoslo, entonces todos los 6 de agosto eran días de súper fiesta, porque teníamos que poner en valor la Bolivia que la gente no conocía. Entonces se tenía que mostrar la cultura boliviana y la gastronomía tradicional. Y ahí saltaba principalmente por mi papá Cercamba el mostrar la comida cruceña, el mostrar los productos cruceños. Entonces, en esa época que todo era chico, esto era un pueblo,
Entonces mi abuela se iba hasta el Trompillo, le encargaba al piloto del Joy Aéreo Boliviano que nos lleve un molde de queso, y el molde de queso llegaba para que se coma a nivel de todo el cuerpo diplomático, autoridades del Paraguay, y ahí sí es donde sientes orgullo, porque tu queso está al lado de quesos franceses, europeos, de cualquier lugar del mundo, y todo el mundo le da más valor al tuyo, digamos, ¿no? Entonces eso hizo el que me apegue más a nuestra identidad y principalmente a la gastronomía típica. Perfecto, ¿no? Es algo rescatable siempre, ¿no? Que decimos, sí. Y más que todo yo creo la parte esta de Bolivia en la que es eso, que la comida une a la familia, que la comida tiene esos aromas a hogar, esos aromas a la abuela, que somos tan culturales, que gracias a Dios creo que somos tan culturales a lo largo y ancho de toda Bolivia, que nos identifica eso, la comida. Exacto. Y cómo nos une. Y después de todo esto, de haber vivido afuera, de haberte inspirado tanto en la tradición cruceña, en la tradición boliviana, ¿cómo nace el aljibe? ¿Qué te lleva a crear el aljibe? Ahí viene otra parte que también es producto de otro viaje ya para estudios superiores. Me voy al Brasil a estudiar. Voy a estudiar educación artística para dedicarme al final a la gestión cultural. Y gracias a esa gestión cultural, que también hice gastronomía boliviana en el Brasil, porque todos los cumpleaños de bolivianos era darles un plato nuestro, porque era lo que más se extrañaba. Entonces a cada cumpleaños de boliviano con seguridad que había un majadito, un picante o cualquier otro plato. Pero al volver ya a Santa Cruz y dedicarme a la gestión cultural, y gracias a que tuve que viajar por todo el departamento con los festivales de música barroca y de teatro, recibiendo gente del mundo entero, yo las llevaba hacia las provincias para que se presenten en Concepción, en San Ignacio, en todos los pueblos, porque hemos recorrido con toda la actividad cultural todos los municipios de Santa Cruz. Y los mismos turistas, los mismos músicos, artistas, me hicieron ver la necesidad que había que en Santa Cruz haya en lugares como en las provincias, donde el turista llegue y pueda probar la comida tradicional. Porque cuando yo los recibí en Concepción, obviamente íbamos al Buen Gusto y ahí esperaba todo un banquete que obviamente tenía majao, tenía queperí, tenía un rapi al jugo, cualquiera de esos platos, ensaladas, pero ensaladas con frutos del bosque chiquitano. Entonces, al ver eso y que los artistas me decían, ¿por qué en Santa Cruz no nos ofrecen ese tipo de comida? Aquí la organización pensaba que habría que darles una comida más internacional para que no tengan problemas con los viajes, que esto, que lo otro. Hasta que fue ese el pie que nos dio a Jacob y a mí, Jacob Zapata, mi socio, la idea de ver un espacio donde podamos mostrar la identidad gastronómica cruceña a toda la gente que llega de afuera. No pensamos que sea tanta la receptividad de la gente de Santa Cruz. Claro. Hasta ese momento no nos habíamos dado cuenta que era el cruceño el que más le iba a dar valor a nuestro rinconcito tradicional. Pensábamos que iba a ser lleno de turistas solamente, pero no. El 60% es gente cruceña que quiere reencontrarse con los sabores. Y de ahí nace, digamos, ¿no? Ese es el motivo por qué se crea el aljibe. Ahora, como todo viene de la mano de Dios y viene entrelazado, me encuentro en un momento con Paula Peña. Paula me ayuda a ver justamente en el menú la necesidad de rescatar algunas recetas. Ahí sale lo del pipián, sopa tapada, pastel de gallina, almondrote, capirotada y tantos otros que se estaban perdiendo y que prácticamente no hay otro lugar donde se hagan, ¿no? Claro, porque uno, bueno, ya viendo más adentro en el mundo gastronómico local, lo que se encuentra es lo que dices, ¿no? Es cocina internacional, cocina que ya estamos acostumbrados a ver en todo lado, pero un lugar donde rescaten la gastronomía tradicional cruceña, que yo no he tenido la dicha de conocerlo desde niño, porque yo estoy del otro lado, desde La Paz,
pero al llegar a Santa Cruz y al ya conocer el aljibe es donde uno se da cuenta que tenemos tanta tradición que, como dices, ya está casi perdida. Creo que si no fuera por el aljibe, muchos de los platos tradicionales cruceños no serían conocidos. Pero igual está el otro lado en el que uno se ve como comensal y acompañante del resto, y es al yo acompañar a varios que hemos estado en el restaurante, en alguna cena por algún evento o algo, siempre está él, no, esto me recuerda a mi abuela, ¿no? Exacto. Están los sabores propios. Exacto. Me acuerdo de Inés España probando el Quiero Más, dijo, es como lo hacía mi abuela, ¿no? Exacto. Entonces va mucho de la mano de eso, ¿no? De los recuerdos. La cocina es de recuerdos, la cocina son sabores que nos quedan del pasado y que nos transportan de nuevo a ese tal vez almuerzo familiar, como decíamos antes, a ese lugar feliz, a ese lugar tranquilo. Es nuestro primer lema y con el que seguimos hasta ahora, recreando sabores, aromas y sensaciones de la vieja Santa Cruz. Y verdaderamente te llena de satisfacción ver, debería ponernos tristes, pero al final a mí ya me alegra el ver que alguien prueba y se le caen las lágrimas porque está volviendo a esa infancia, a esa familia tan apreciada. Peor gente que se ha tenido que ir del país y vuelve después de mucho tiempo. Entonces vos ves, dan el primer bocado y comienzan a caer las lágrimas. Es súper emocionante. Sí, no, la verdad eso es la cocina, ahora, y eso es más todavía la cocina que tienes tú, Javier, porque es eso, ¿no? Son recuerdos que llevan a todas las familias a recordar y a revivir los momentos de antes. Pero si bien nos hablas de una gran apertura al público local, ¿qué retos crees que ha habido en el inicio? ¿Cómo han tenido que entrar al público tal vez local? ¿Cómo han ganado su espacio? El muy llamado derecho de piso, ¿les ha costado, no? Por una parte sí, porque todavía vivimos, entre comillas, en un pueblo, aunque sea tan grande, pero sigue siendo pueblo y la mentalidad de pueblo se mantiene todavía. Entonces había quien decía en su momento, te digo, cuando el majao estaba a 25 pesos, solamente me decía, ¿cómo voy a pagar 25 pesos por un majao si en mi casa lo como gratis? Y obviamente eso, por un lado, nos complicaba, ¿no? El que entiendan que el majao no es solamente echarle arroz y carne y punto, no, es de verdadero charque con un arroz especial, escogido, de primera calidad, y además todo lo que implica que llegue hasta tu mesa en las condiciones que le estamos ofreciendo, más la experiencia que te ofrece el restaurante, tiene un costo de mantenimiento. Claro. Y no es bajo. Es todo un equipo de personas que están atrás de los meseros, que nadie los ve, pero son los que hacen posible que esa tu experiencia sea completa, digamos, ¿no? Entonces esa producción hace que se eleven obviamente los precios y no podás ponerte al nivel de un mercado donde son dos personas las que cocinan y te pasan en un plato desechable o un plato plástico y punto, digamos. Eso sí costó un poco de parte de la gente de Santa Cruz. Y el llegar al extranjero, si bien todo extranjero que viene a cualquier lugar, que va a cualquier lugar del mundo, va a conocer. Pero entonces era el cómo explicarle qué es lo que tenía, porque nos comenzamos a dar cuenta de que teníamos que traducir qué era un queperí, qué era una sopa tapada. ¿Cuánta gente no llegaba el plato de sopa tapada y decía, esto no es sopa, me estás engañando? Sí, es verdad. ¿Cuántas otras veces no ha pasado que piden una patasca y claro, como llegan directo y la piden la patasca, el mesero no explica nada más? Y terminan de comer y díganle a la cocinera que se olvidó ponerle sal. Ya, bueno. Pero ya nos dimos cuenta de eso y fuimos subsanando esas cosas, porque por 10 años nosotros hemos estado invictos del menú. No teníamos una carta. Entonces la carta la decíamos nosotros a cada uno de los clientes. Wow. Entonces el mesero tenía que dominar desde qué condimento tenía cualquiera de los platos hasta el último ingrediente, hasta el huevo duro de la sopa tapada, digamos. Claro. Y eso hacía también que haya una proximidad más interesante, ¿no? El lema de nosotros, que es el lema Camba, es ley del cruceño la hospitalidad. Entonces siempre se les explicó a los meseros de que
no está llegando el cliente a un restaurante, está entrando a nuestra casa. Entonces tenemos que hacerlo sentir como en casa. No le vamos a dar una carta. Claro. Porque la carta es fría, porque se la vas a botar la carta, te vas a ir a ver otra mesa y así se va pasando la cosa. Entonces lo que queremos y queríamos y lo hemos conseguido es tener ese contacto. Entonces, ¿qué tiene para comer? Bueno, tenemos sopa de maní, tenemos locro, tenemos esto, el otro. Y así ir contándole a la gente. Entonces el turista vio ese calor de atención, de hogar, de verdad. Entonces, con eso nos habían estado calificando, que yo no tenía idea, en aplicaciones internacionales tipo TripAdvisor, que yo no conocía, hasta que llega alguien con una guía en francés y me dice, aquí me han recomendado esto. Claro, agarro, lo traduzco ese rato, feliz, porque dice, es un rinconcito, eso en una guía francesa, es un rinconcito de Santa Cruz donde se puede comer muy bien la comida típica, muy buen precio, que esto, que lo otro, feliz. De ahí llega alguien y dice, en TripAdvisor los he visto. Y yo busco qué era TripAdvisor. Cuando veo la cantidad de reseñas en todos los idiomas, dije, bueno, ahora sí necesitamos ponernos a nivel de toda esta gente que está viniendo, porque no todos podíamos, no a todos podíamos atenderlos con ese tiempo. Peor un sábado, un domingo que se llenaba, no había tiempo para atender, necesitábamos 50 mozos para atender a todo el mundo. Entonces yo me iba con algunos que hablaban portugués, algunos que hablaban inglés, porque no lo hablo, pero araño. Y ahí sí vimos la necesidad de tener un menú, pero un menú traducido por completo, inglés, francés, tenemos portugués, y también lo teníamos, no lo robaba hasta el archivo, en japonés, italiano. Y hace una diferencia el que le podás dar a alguien que viene de Francia, que cree que va a tener que traducir en Google o en cualquier traductor su menú, y que le des en su idioma, verdaderamente hace una diferencia. Que muchos restaurantes lo hacen, ¿no? Que es un menú solo y claro, que el cliente, si viene del extranjero, lo traduzca. Pero creo que por ambos lados es mucho de lo que hablas de la hospitalidad, pero también es una experiencia totalmente diferente, que creo que ese ha sido el valor agregado que le han podido dar, el tema de el trato humano, ¿no? Mucho que nos estamos viendo en el mundo, en la globalización, el tema de que ya, como dices, todo es frío. Hasta viene ya un mesero que es un robot, claro, y el robot viene, te atiende, te lleva y todo. ¿Cuál es la importancia que tú ves en el tema de la preservación de las recetas que tienes, pero también de la preservación de este calor de hogar? ¿Cuál es el valor en contra o para contrarrestar todo este tema de la globalización gastronómica, el tema de ya tal vez la falta de experiencias gastronómicas como las que tienes? Yo creo que el principal valor es realzar y resaltar que nuestra gastronomía es variada, está a nivel internacional, y que hay que darla a conocer. ¿Por qué? Siempre les pregunto a los estudiantes, ¿por qué comemos comida hindú, comida árabe, comida china, comida japonesa? ¿Y por qué allá ellos no pueden disfrutar de nuestra comida cruceña, por ejemplo? Claro. ¿Qué diferencia? Y se los pregunto así de claro. ¿Qué es mejor? ¿Una porción de sushi o un cogote relleno? ¿Cuál tiene más sabor? Ahí viene una cuestión que alguna vez la hablamos con Carlos Valverde, con Inés España, que ambos presentamos, Inés y yo presentamos el mismo plato con nombre diferente y con precio totalmente diferente. Inés vende risotto de pato, yo vendo majao de pato. El de ella no sé cuánto estará ahorita, 80, 100 bolivianos, el nuestro está en 50. Si le pongo al majao 100, no lo voy a vender. Pero solo por llamarse risotto, y es lo mismo, es el mismo tipo de arroz, el mismo proceso, el mismo pato, compramos de la misma marca y todo, pero hay esa cuestión de identidad o de origen, digamos, que va a pesar. Y eso creo que es
necesario ponerlo en valor. Porque si vos vas al Perú, comés en una carretilla un excelente arroz chaufa a 10 pesos, como podés ir al mejor restaurante de Acurio y comerte el mismo en 300, exacto, digamos, ¿no? Entonces no hay por qué bajarle el valor de nuestra gastronomía. Y eso nos falta trabajar a nivel escuelas, por ejemplo. Es algo que sigo llamando la atención a todas las escuelas y a todos los docentes de escuelas de gastronomía. Yo no tengo ningún pasante en el restaurante. Y deben ser 8 escuelas, como si nada. Más todavía. O si no son más, entre escuelas, institutos y todo. Ponele que sean 8, cada una debe tener 100 alumnos como mínimo. Yo no tengo ningún pasante. Quisiera preguntar a la Casa El Camba y a Comida Típica Suárez si ellos también tienen, pero obviamente no lo he hecho por flojo. Pero habría que llamar la atención eso, más que todo, más que a los estudiantes, a los docentes. Porque hablando, por ejemplo, con Camila Lechín, me dice, él estudió en el Cordon Bleu del Perú, primero aprenden comida peruana y después pasan a comida internacional. En los programas de las universidades de aquí es un módulo de comida típica y se acabó. Y ¿no? eso que tienen que meter 25 recetas en 8 clases. Exacto. Entonces, yo creo que es eso. O sea, lo que hablas al principio tiene mucha razón. El boliviano tiene que sentirse orgulloso de su gastronomía. Eso es lo que yo creo que ha hecho crecer la gastronomía peruana. El peruano lleva el ceviche y el arroz chaufa donde va. Pero entonces, claro, se siente orgulloso. Y el boliviano prefiere irse a un restaurante de cocina japonesa, de cocina italiana, que llevar, si es que llega alguien del extranjero, lo lleva primero a esos restaurantes de comida francesa, que llevarlo a conocer la tradición o lo que es netamente lo típico nacional, ¿no? Actualmente ya hay algo de fusión, no aquí a nivel Santa Cruz, sino en La Paz está el Popular, Gusto, que llevan un poco de identidad de la cocina nacional, pero muy fusionada con recetas del extranjero, ¿no? Pero yo creo que el momento en el que el boliviano valore tanto la gastronomía como los insumos que tenemos a nivel local, creo que va a haber un cambio muy relevante en el tema gastronómico local. Voy a ser más específico a ese tu comentario, más que el boliviano, el cruceño. Porque claro, vas a La Paz y encuentras identidad gastronómica en cada cuadra. Vas a Sucre, a Potosí, a donde vayas, a Cochabamba, ni que se diga, en Oruro, que para mí es la capital de la gastronomía boliviana, es Oruro. Es donde está mejor trabajada, la tenés en todo horario. La gastronomía de Oruro para mí es genial. Donde vayas, vas al Beni y está la identidad gastronómica. Venís a Santa Cruz y ¿qué comés? Llegás a los mejores hoteles, buffet internacional o comida peruana. Exactamente. Los principales restaurantes reconocidos, La Suisse, Sasha, todos esos son comida internacional, pero principalmente comida peruana. Creo que está muy arraigada, ¿no? Actualmente la cocina peruana acá. Y eso no es un problema comercial, es un problema de identidad propio. del sentir de que lo nuestro no está al nivel. Sí, está al nivel. Y hasta supera ciertos niveles. Gente que me ha tocado llevar por primera vez al aljibe o a restaurantes que netamente sirvan comida cruceña, se impresionan de, bueno, uno, los platos, que hay la gran variedad de platos, porque creo que lo que piensan al pensar en gastronomía cruceña es el majadito y un rapi al jugo, sí. Pero ya se comienza a probar el tema de la sopa tapada, del pipián, que creo que es uno de los mejores platos que se están perdiendo, porque lleva una fusión de sabores muy interesante. Pero yo creo que es mucho el tema de valorizarnos, de valorizar bien todo, porque vemos restaurantes o cafeterías que sirven croissant y paninis y todo, pero no hay un buen cuñapé. Claro. No hay algo que diga esto es 100% regional, ¿no? Entonces... Claro, pasas por cualquier buena cafetería y solo hay brownie. Exacto. ¿No? Y tenemos cosas que pueden ir con un buen café y que no sean un brownie, que tengan identidad nuestra.
te vas a cualquier otro país y te vas al Paraguay y te vas a tomar o un café o vas a almorzar con una sopa paraguaya espectacular, digamos una chipa, lo que sea. Pero eso es cuestión de uno mismo, de reconocer lo que tenemos y el potencial que hay. Exactamente. Es bien complicada esa situación y hay que trabajarla mucho, mucho, mucho. Hay que difundir mucho ese apego hacia lo nuestro. Yo creo que desde abajo, ¿no? Desde lo que decías, los estudiantes que se sientan necesitados en conocer el tema de gastronomía local. No me ha tocado estudiar acá, pero en La Paz sí es como que 4 módulos de cocina nacional. Vemos el tema de cocina oriental, del occidente, mucho el tema de las masas típicas, igual que tenemos a nivel nacional. Y obviamente tenemos los módulos de cocina japonesa, de cocina francesa, pero son 4 los de cocina nacional, comparado a uno claro. Y uno que al fin y al cabo es lo que nos marca, ¿no? Cuando vayamos al resto del mundo, si nos toca trabajar afuera, va a llevar nuestra bandera. Exacto, el tema de todo lo que cocinemos y hagamos afuera, ¿no? Exacto. Muy interesante y muy importante revalorizar lo nuestro, tener siempre presente de que es lo que nos representa, ¿no? Es lo que somos. Somos Bolivia, exacto. Es nuestra gastronomía, es nuestra cocina y tenemos que llevarla como bandera. Una cosa que en algún momento yo pude dar el grito así fuerte y no sé si me lo escucharon, pero me pidieron atender un evento para la gobernación, te hablo hace muchos años, y el aljibe atendía al público en general, en una feria organizada por la gobernación. Entonces eran 500, 600 mini majaditos con su vaso de chicha para repartir al público. Pero el sector VIP, o sea, gobernador y otras autoridades, invitados especiales, todo, estaban encerrados con un cóctel donde lo que veías de entrada, obviamente, eran los jamones serranos. ¿Qué pasa, digamos, no? Claro. Curados. O sea, ¿de qué se trata? La identidad es para el pueblo y no para las autoridades. Si las autoridades no tienen la delicadeza de mostrar nuestra comida para la gente de afuera, porque era en la feria exposición, era una cosa que era obviamente internacional. Entonces, ¿cómo es posible que las autoridades estén compartiendo con los invitados de afuera un cóctel internacional y en vez de inventarle lo nuestro, digamos, claro. ¿no? Por ahí va. Perfecto. Vámonos hacia otro sector un poquito más profundo en lo que ha sido la vida de Javier, que muchos nos hemos enterado que ha sido un momento difícil que le ha tocado vivir, un momento que tal vez ha forjado un poco más a lo que es Javier hoy día. ¿Quieres contarnos un poquito más del tema? ¿Del COVID? Exactamente. El COVID de verdad ha sido una época, no puedo decir difícil, no ha sido difícil, ha sido una retroalimentación impresionante. El único rato difícil era cuando ya estuve despierto y encerrado por más de una semana hasta que me den el alta porque estaba solo, digamos, y no tenía contacto afuera, digamos, no tenía tele y ni siquiera había canales locales como para que no me entere qué era lo que estaba pasando por afuera. Pero si bien obviamente la enfermedad es fuerte, digamos, el trato que he tenido a nivel hospital ha sido impresionante. Mi seguro Corde se ha aportado 100 puntos, el equipo médico entero se ha aportado 100 puntos. Hay 500 anécdotas de internación, de terapia intensiva, de todo lo que quieras. Una de ellas que siempre la cuento y me emociona mucho, y ahí dice todo, digamos, ¿no? Un enfermero se pone a charlar conmigo y cuando me fijo ya eran las 3 de la mañana y el enfermero seguía charlando conmigo y le digo: hijo, te estoy perjudicando, anda a trabajar. No se preocupe, don Javier, es el único paciente con el que puedo hablar. Ese rato se me hizo un nudo y bueno, sigamos charlando, digamos, ¿no? Como que seguimos charlando. Se hizo una relación muy linda con las enfermeras, con los médicos. Se alegraron tanto de que me recupere.
me daban sus desayunos porque el mío era demasiado poco como para enfermo, y como veían que yo comía más, me daban sus galletas, me daban su café, me daban todo para que yo siga recuperando. Y así afuera fue lo mismo, la recepción de la gente. Y después, yo cuento a todos, yo he adelgazado 14 kilos, 4 han sido en lágrimas después de salir del hospital, porque nunca me imaginé haber llegado a tanta gente, jamás. Uno sabe que cuenta con la familia, pero no sabe cuánto cuenta con la familia. ¿Y quién es familia, no? ¿Y quién es familia? ¿Hasta qué punto es la familia? Y te das cuenta que hay familia no solo de sangre, sino familia de amistad, que es tan fuerte o más fuerte que inclusive la familia de sangre, y que todos se unan, y sigo hasta el día de hoy encontrando gente. Ayer mismo llegaron unas señoras, me abraza así muy efusivamente: Javier, al fin puedo ver desde que usted se enfermó, yo he aportado para su salud, yo he orado para usted, he ido hasta Cotoca, he hecho promesas. O sea, son cosas que verdaderamente hasta el día de hoy me siguen moviendo. Hay cosas que no te voy a contar porque me voy a poner a llorar, siempre lo hago, pero que mueven mucho, mueven mucho. Y, por ejemplo, una de las cosas que fuertes del COVID, hace pocos días unos alumnos me dicen: ¿cómo sobrevivieron al COVID? No por la cuestión salud, sino por la cuestión restaurante. Estamos tan protegidos, tan bendecidos, que el primer día del encierro nos tocaron la puerta para preguntar si había comida, porque habían vecinos que no tenían cocina, que vivían de comprar comida en algún lado y todo estaba cerrado, y nosotros obviamente teníamos, claro, no tienen ambiente de cocina, o otros que eran muy mayores, que 80, 90 años, que no pueden cocinar. Entonces comenzamos a preparar lo que se había hecho para ese domingo, y comenzamos a sacar todo eso, y comenzamos a proveer no solamente a vecinos. Se enteraron en los hoteles del centro que éramos los únicos que estábamos vendiendo comida, porque por suerte nosotros vivimos en el restaurante. Claro. Entonces era cocinar todos los días para que la gente coma, compartir esa comida, compartir el trabajo de que solo podía salir uno por día, no podía salir cualquiera. Entonces de un hotel venía una persona porque era el número que le tocaba según su carnet, y llevaba para todo el hotel o para otros vecinos. Y se hizo una cadena tan linda que hasta hace poco ha vuelto una señora desde Australia, ella es chilena. Nos hemos hecho tan amigos que la vez que ella viene me llama y tiene que ir a charlar y comer al restaurante, y lleva a alguien y le cuenta toda la experiencia del encierro del COVID, que un rato venía ella, otro rato venía el hijo, otro huésped, y llevaban la comida, y había que ir al mercado a hacer compras, y tenía que ir uno, después el otro, y así fue una cuestión de colaborarse y unirse que ha hecho la diferencia para nosotros. Claro, porque hay otra cara de la moneda, ¿no? Aparte, y no dejando de lado el tema de la enfermedad que tal vez a muchos ha afectado, está el tema de lo que decías, problemas que tal vez nosotros en su momento no veíamos como problemas, sino como algo diferente, que era no tener una cocina, de no estar acostumbrado tal vez a hacer un mercado, de no estar acostumbrado a cocinar, y de la nada tener que encerrarnos todos, estar 24/7 en casa, en algunos casos no tener que comer, no tener que dónde preparar o cómo preparar la comida. Y creo que gracias al aljibe muchos han podido hasta sobrevivir la pandemia, sí. Porque obviamente la comida es algo primordial, ¿no? Tal vez sí tenían un calentador de agua, pero no, como dices, un lugar específico donde cocinar. Entonces estamos viendo los dos lados de la moneda. Uno, obviamente la enfermedad, y bueno, gracias a Dios salió de todo eso Javier, pero creo que, como te digo, eso ha sido muy sonado en todo lado. Gracias por compartirlo. Y por otro lado, el restaurante, ¿no? Cómo sobrevivir a tantos cambios.
durante pandemia, durante el encierro, obviamente teniendo ese contacto tan directo con la gente, tan directo con todo lo que estaba alrededor. Pero post pandemia, todo este tema de aforo reducido, el tema de el personal tiene que estar, tal vez si habían vacunas con vacunas, o el reabrir las puertas al público, ¿cómo lo han sentido, cómo lo han vivido? No, era un cambio constante, digamos. Nosotros no teníamos presupuesto para hacer las divisiones que sugerían con blindex o con acrílicos para que no hablen uno con el otro. Entonces teníamos que distanciar, sacar mesas o sacar sillas para que las mesas sean las divisiones, separar, hacer la famosa cámara para entrar fumigado por ahí. Y ahí sigue de recuerdo en el depósito. Y todas esas cosas que hemos ido viendo y experimentando, pero que al mismo tiempo nos han ido formando, principalmente en mi caso, lo digo porque yo no he estudiado gastronomía, entonces ver la cuestión más a fondo de la inocuidad, de tener el cuidado con los procesos y todo eso, eso también nos ayudó a entrar más profundo en esa parte que siempre le hemos cuidado porque sabíamos que nuestra comida era para turistas, entonces no podemos arriesgar que un vaso de chicha enferme a alguien. Claro. Entonces nuestro proceso de la preparación de la chicha es 100% seguro para cualquiera. Y en esa época tenía que ser seguro no solamente para el turista, sino teníamos que cuidarnos nosotros. Entonces la recepción, cómo se tenía que hacer, cómo proceder con el alimento, cómo aislar a cada persona. Había alguien que comenzaba a tener algún síntoma, barbijo afuera a su casa, descanse, esté o no esté. Claro. Entonces ahí duplicar el trabajo de los pocos que estábamos. Entonces han sido muchas cosas que se han ido adaptando, pero al mismo tiempo hemos perdido equipo porque había una familia, digo familia porque eran 3 los que trabajaban, la madre, la hija y uno de los hijos más, que vivían muy lejos, casi por Cotoca, y no podían venir a trabajar. Entonces me dice don Javi, tenemos que ver la posibilidad de conseguir un trabajo donde podamos seguir ganando. Sabemos que ustedes no están trabajando, entonces tampoco justifica ir porque no están generando. Entonces ellos se tuvieron que ir al campo a vivir y bueno, se fueron a encerrar a una comunidad para cosecha, para todo, y ahí se mantuvieron sanos por suerte. Otros fueron buscándose otras formas de trabajar independientes, a producir algún alimento y salir a venderlo a la calle. Entonces también hemos perdido equipo y hemos tenido que ir rehaciéndolo, y gente de mucho valor, ¿no? Claro, porque al fin y al cabo todo este tema de los sabores que tienen son propios también del trabajo que tienen con la gente, porque si no, Javier tendría que estar todo el día en la cocina y todos los días cocinando para darle ese sabor, ¿no? Entonces es mucho de la gente con la que trabaja, ¿no? Pero después de eso ha habido otro desafío, tal vez post pandemia. Hemos tenido una nueva normalidad, una normalidad a la que nos hemos acostumbrado, y creo que ahora ya estamos un poco más acostumbrados, pero que sí se han dejado de lado muchas cosas, ¿no? El tema como dices, del recuerdo que tenemos muchos en restaurantes, nuestra cámara de fumigación o de esterilización, pero esta nueva normalidad ha dejado alguna enseñanza. Sí, o sea, ahorita creo que todos estamos más preocupados por el otro, porque si es por uno no se pone barbijo, pero de repente uno siente algo y ya se pone el barbijo para proteger al resto. Claro. Y eso lo noto en esta temporada, que hace poco estábamos en invierno, un montón de gente ya iba llegando con barbijo, ya se ponía guantes para poder trabajar, y eso ya se nota que es un respeto por el prójimo, digamos, ¿no? Por el otro. Eso creo que ha sido muy válido, el andar con el alcohol siempre, es notoria la diferencia. Claro. En el día a día ha marcado, y eso va a seguir marcando. Eso ya no se borra. No, ya tenemos ya creo miedo, que nos ha tenemos dejado, respeto. ya nos ha dejado cierto hasta trauma, se podría decir, todo este tema. Seguro. Porque nos ha costado a todos vivirlo, ¿no? Nos ha generado ciertas cosas en la mente que bueno, no estábamos acostumbrados, y la verdad creo que nos ha tocado en curva
a todos el tema de vivir esto, ¿no? Pero no, te corto, no es solo eso. O sea, después tenemos que analizar que también nuestra situación política nos ha complicado un montón. Exacto. Un paro de no sé cuántos días, 36. El otro paro de no sé cuántos días. Y esos también nos han afectado y duro. En el primer paro lo hemos disfrutado, digámoslo así. No hemos tenido problema de tener que producir para comer porque hacíamos nosotros la comida. Nos identificamos con el propósito y nos pusimos al lado del comité cívico y cocinamos todos los días del primer paro, almuerzo y cena. Primero llevamos un almuerzo, pensando en que eso iba a ser... de la olla común. Que al final se hicieron las ollas comunes, pero nosotros hicimos la olla común para el comité. Tanto el Comité Pro Santa Cruz, el Comité Cívico Femenino y la Unión Juvenil comían de la olla que hacíamos nosotros. Y hacíamos todos los días 2 ollones inmensos con proveedores de todo el departamento, porque ahí sí, si vos me decías quiero comer mañana chancho, ya hagamos fricasé, hacíamos fricasé. Vos querés comer queperí, había carne, había arroz, había fideo, había huevo, había todo lo que quieras para elegir, porque era todos con el mismo propósito, ¿no? Claro. Entonces esa unidad fue muy interesante y dio origen a las ollas comunes. Entonces el mismo comité salía a repartir víveres para que la gente cocine en los diferentes barrios, y lo propio hacíamos nosotros. Íbamos al comité, cargábamos un quintal de arroz y íbamos a cocinar arroz, fideo, todo lo que quieras. Y como que había abundancia en ese momento, no había problema de proveer de ningún tipo de alimentos. Entonces cocinábamos a veces para 300 personas almuerzo, 200 cena, 500 almuerzo, 300 cena. Con los días que habían problemas más tensos, digamos, había que cocinar mucho más porque venía más gente a apoyar a la Unión Juvenil, entonces se tenían que mandar más comida a diferentes puntos. Entonces era un movimiento muy interesante y muy involucrados, además todos, el pueblo entero. Veían el vehículo del aljibe y levantaban los bloqueos porque sabían que estaba yendo comida, sea para el comité o para cualquier otro lugar. Entonces, pero ya era un referente de que estaba pasando éramos un referente del carro de comida, más o menos. Y nos abrían las puertas sin ningún problema, sin tener que dar explicaciones, nos dejaban pasar y podíamos proveer a diferentes lugares y principalmente al comité, que era el centro de trabajo más fuerte, ¿no? Y después de eso ya viene esta época actual, esta época en la que estamos complicados, todo el tema gastronómico, por el tema de insumos, por el tema de transportes, que igual incrementan los costos y demás. ¿Cómo se ha adaptado el aljibe a eso? ¿Cómo han hecho para...? Porque al fin y al cabo no son productos que tienen en un lugar ustedes siempre, ¿no? Son proveedores que les entregan a ustedes, que es constante movimiento. ¿Cómo se han podido adaptar a tantos cambios? Casi el doble en cuanto a costos de insumos. Hasta más. Hasta más en algunos cosas, casos. hasta más. El arroz popular, por ejemplo, 4 veces más. Claro. El charque, 4 veces más. Y yo no sé de economía, de administración, no soy bueno en eso, entonces llamé a unos amigos economistas, administradores. ¿Qué hago? Y me dijeron, hay varias fórmulas. Le bajas la calidad, baja el precio. Le bajas la cantidad, baja el precio, o haces las dos cosas. Nosotros hemos decidido bajar un poco la cantidad y subir lo mínimo posible. Entonces lo que hemos hecho es disminuir nuestro margen de ganancia para poder mantenernos mejor. Pero sin perder la calidad. Sin perder la calidad. No hemos alterado en nada nuestros productos, solo hemos disminuido, porque también ya nos los dijeron, es mucho, 300 gramos de carne para un queperí, porque no todo el mundo se lo termina, entonces hemos disminuido un poco. Las porciones de arroz prácticamente se mantienen las mismas. En la carne hemos disminuido un poco. El pollo, que algunos van a decir no hemos disminuido, hemos aumentado. Antes era un octavo, o sea, una presa de pollo, ahora es cuarto pollo,
pero Es hemos más disminuido el Peso peso del del pollo, ¿no? Claro. Pero se ve mejor, digamos, ¿no? que antes. Y así hemos ido jugando un poco y hay platos en que no dan el lucro que uno pretendería, como el majao es el plato más caro. De producir. En producir, el majao es el plato más caro. Ahorita el charque está en 100 bolivianos el kilo, 100. pero de ese kilo solo aprovecha 600 gramos. Al Porque hervirlo pierde sí, toda claro. esa sal que tiene y, o sea, tu 600 gramos cuesta 100 bolivianos. Wow. Es la carne más 600 cara gramos ya de producto utilizable. utilizable Wow. de carne. Y eso obviamente te multiplica el costo. Pero después de esto, o sea, los precios, esperemos en algún momento bajen. Lo bueno es que la calidad se preserva, ¿no? Se Al mantiene, fin y al cabo, se mantiene. Eso sí es hemos algo hecho. que se rescata mucho porque, como dices, o sea, un economista habla claro y frío. O pierdes calidad o pierdes cantidad. Exacto. Y muchos prefieren, en vez de perder cantidad, perder la calidad Perder de los la productos. calidad, Y claro. eso es lo que está pasando también, creo, en muchos En restaurantes. muchos restaurantes, sí se que nota. han cambiado totalmente la calidad justo por eso, por preservar los precios o por mantener el margen de ganancia. Creo que el aljibe no ha modificado precios en gran, muy poco, en gran muy volumen. poco, muy poco. Verdaderamente, o sea, ¿qué te digo? El pescado siempre ha sido el ítem más caro en las carnes, digamos, en todos los restaurantes como producto final, siempre ha sido el más caro. Ahorita, obviamente, no sé por qué, porque el diésel todavía no ha subido, el agua de los ríos no ha subido, pero el pescado ha duplicado el precio. Y ya, Y no es que está y no vamos a decir que es alimento balanceado para ganado, que sí lo compran en dólares o lo que sea. Nada, el pescado está ahí, lo recogen y te lo mandan, pero está mucho más caro. mucho más caro. Y así de todos los insumos, el arroz popular, que es la base del majao, está 3 veces más caro. Antes lo compraban en 5, 6. Sí, digamos, o sea, el quintal estaba entre 180 y 200, ahora está en 800, 870. 870, 3 veces casi más. Y eso que es el más caro. Hay más barato, obviamente, pero van a decir, está exagerando. No, hay más barato, pero la calidad es notoria. Claro. Es más chico, está amarillo, está quebrado. Y eso que ahora, antes no se veía tanto en el tema de insumos, que sí tenemos mucha diferenciación de calidades en productos. Antes uno veía un arroz familiar o un arroz tipo 3 en el mercado o en el supermercado y era un arroz entero. Ahora uno ve un arroz tipo 3 y es un arroz totalmente deshecho. Exacto. Que parece un arrocillo. Y eso sí, al fin y al cabo, nos va a variar mucho el tema de la calidad del producto. Y es algo a lo que los restaurantes o los negocios gastronómicos han tenido que batallar mucho para lograr salir y todavía salir a flote. Tenemos muchos negocios gastronómicos que por este tema han cerrado o que no están logrando y que van a cerrar en corto o mediano plazo. Entonces creo que es algo importante de trabajar, algo importante de ver, algo importante de valorizar, que detrás de un plato de comida hay mucho trabajo. Hay mucho. Y más aún ahora que ya no se tienen los mismos márgenes que antes, que ya no se tiene la misma calidad de producto porque ya no es viable por ahora. Exacto. Entonces hay que valorizar y ver mucho más a profundidad todos estos temas. Exacto, ¿no? Y hay muchos insumos que vienen de afuera. Digamos, para nosotros la uva pasa es primordial para la sopa tapada, para las empanadas, para el pastel de gallina. Antes comprábamos la caja, no sé, en 150 bolivianos, ahora está casi 400. Y Son precios que va. casi triplican el precio y uno no puede triplicar el precio del producto final. Y además que tenés que estar atento al mercado, porque si te vas donde tu casera, de repente ella te va a mantener, pero te vas al lado y es otro precio, te vas más allá y es otro precio, y al final encontrás un proveedor que está mejor que el mercado, todavía facturado, y así vas pesquisando y buscando y te vas encontrando con mucha más oferta que a la que estabas acostumbrado y creías que era el mejor precio. Son digamos, retos, ¿no? que ahora la crisis nos lleva a cumplir. El tema de ya no confiar en solo un proveedor o ya no tener un proveedor fijo,
porque como dices, o sea, puede tener un producto más barato el de al lado o otro proveedor que a uno le aconsejan o un tercializado que, bueno, son métodos que se pueden dar unos para tener un costo de insumos menor. Y ahora sí pasemos a otro punto. Pasemos. Hemos ahondado mucho, pero es muy país. interesante. Es muy lindo hablar contigo, Javier. Además que tienes tantas experiencias, que has vivido tanto en este tema gastronómico. He visto que recién, igual en el Día Internacional del Chef, te han dado el certificado de capacitación, ya de capacidades, pero es algo ya importante y que celebrar, sí, ¿no? Sí. Ahora con esto y con tal vez lo que se viene de mejoras en el país o si no igual, ¿qué viene para Javier en el futuro? ¿Cómo te ves? ¿Cuáles son tus metas a mediano o corto plazo? ¿Cuáles son tus metas a largo plazo? ¿Qué planeas hacer? ¿Dónde se ve el aljibe? Ya un aljibe en Estados Unidos. Quién sabe, ¿no? Algunas franquicias por ahí, pero hay que organizar mi cabeza todavía. Todavía no está organizada a gran escala. Tengo que aprender mucho la cuestión administrativa todavía. Sé manejar mi aljibe, otra cosa no sé administrar. Pero se vienen novedades, creo que ya la gente lo está sabiendo. Estamos con un proyecto muy bonito, es un nuevo centro cultural, gastronómico, artesanal, con todo. Estamos trabajando en eso justo en época de crisis, pero nos está costando y se está demorando un poco este proyecto, pero va a ser algo que le va a gustar mucho a la gente, que va a disfrutar la gente, pero que principalmente va a poner en valor todo lo que es la identidad cruceña, de la cultura con identidad cruceña. Es un espacio donde vas a poder empaparte de Santa Cruz. Creo que mucho más que en el aljibe inclusive, porque vas a tener otras manifestaciones artísticas, no solo la gastronómica. Entonces ese es un proyecto al que le estamos metiendo al 100% ahorita. Toda la familia del aljibe estamos en ello, pero obviamente lo que más quisiera es trabajar con los estudiantes, con los jóvenes, con los emprendedores y mostrarles que sí hay opción en la identidad. Nuestra identidad es lo que el turista viene a buscar, lo que tanta gente viene a conocer de Santa Cruz. Mucha gente cree que no hay turistas en Santa Cruz. Sí hay. Somos un lugar de paso porque todo el mundo está yendo o al Cusco o al Salar de Uyuni a conocer el altiplano, pero llegan vía Santa Cruz y tenemos que ofrecerles nosotros lo que nosotros somos, todo lo que hay en Santa Cruz, todo lo que se puede conocer, no solo en el departamento, también en la ciudad, y mostrarle la riqueza cultural, la riqueza de identidad que tenemos en cuanto a gastronomía, en cuanto a cultura, a danza, a música, y todo eso que nos hace ser cambas y ser orgullosos de ser cambas. Y cambas que tenemos un apellido, somos Santa Cruz Bolivia, no somos solo Santa Cruz, tenemos nombre y apellido, somos Santa Cruz Bolivia. Y tenemos que mostrar eso al mundo porque tenemos mucho por mostrar. Yo les digo a todos, si la gente supiera la cantidad de extranjeros que viven en Samaipata porque se enamoraron de esa tierra, se darían cuenta del valor de lo que tiene nuestro pueblo. Bueno, o sea, es importante este tema de lo que se viene a futuro. Creo que no es a muy largo plazo. No. Creo que ya vamos a ver novedades. Pero a todos los jóvenes que nos están viendo, a todos los nuevos en el mundo gastronómico o no gastronómico, ¿qué les dices? ¿Qué incentivo les das para seguir en el tema tradicional de Santa Cruz? ¿Qué consejo les darías? Hace poco hablaba que de la chispa nace el fuego. Y así comenzó el aljibe, con una pequeña chispa que era la idea de qué hacer. Poner un restaurante de comida típica para los extranjeros. Y así fuimos creciendo de a poquito, haciendo marketing, haciendo publicidad, haciendo aliados, que con la prensa, que con un influencer, con otro, con gente
extranjera, mostrándole, yendo a tocar las puertas de los hoteles para decirles que existimos, hablando con los taxistas para decirles que nos traigan a los clientes, haciendo un marketing sumamente casero todavía sin saber utilizar redes sociales ni nada por el estilo. Y comenzamos primero con una cocina hechiza, una garrafa, después nos fuimos dando cuenta que íbamos a necesitar más equipo, comenzamos comprando vajilla de platos de 10 bolivianos, hasta que ahora compramos vajilla de Oreca de verdad, de los que son irrompibles prácticamente, cuestan un ojo de la cara pero valen la pena, y hemos llegado a transformar de a poco, sin miedo al éxito y sin tener vergüenza de comenzar de a poco, a tener una cocina entera de acero, con máquinas de verdad, con procesadores, con abatidores, con todos los equipos que un restaurante verdaderamente lo necesita, pero es a medida de lo que va creciendo. Si ahorita alguien está interesado en poner un buen restaurante, fino, elegante, todo, va a hacer una cotización, son $300,000 como si nada, si es que le alcanza para hacer un restaurante mediano. Si yo hubiera pensado en eso, hubiera hecho un proyecto de esa manera a un comienzo, no lo hubiera hecho. Y ahora mismo estamos invirtiendo en esa nueva versión que se viene, pero pensando en que también podemos seguir creciendo de a poco. Claro. El aljibe va a ir apoyando el emprendimiento hasta que se arme, se equipe y ya pueda funcionar absolutamente solo. Pero se puede comenzar de a poco, siempre teniendo el horizonte bien claro, las metas bien altas para aspirar a lo mejor y ponerle fe en Dios y mucho trabajo, porque las cosas no se hacen solas, se hacen con mucho esfuerzo, dedicación y perseverancia. Podemos decir que el aljibe ha empezado siendo una cocina de casa y ahora es una cocina de clase industrial. Qué bien. De verdad estamos equipados, tenemos ahora cambros para mandar la comida. O sea, ya estamos en otro nivel que yo nunca lo hubiera soñado porque no tenía el conocimiento técnico de la cocina, pero sí sabía a lo que quería llegar como restaurante. Qué bien. Es algo de valor para cualquiera que piense que tal vez tiene una cocina pequeña, que tal vez está empezando. Es eso, ¿no? Es el inicio. Uno siempre empieza a medida de lo que puede y después va creciendo a medida de lo que necesita. Y claro, ahorita las necesidades creo que son amplias del aljibe, ¿no? Sí, seguro. Y una cosa que como recomendación, no hay que tener miedo a la crítica. Hay que saber cuál es crítica constructiva y cuál es crítica que hay que descartar. Y hay que estar abiertos al cambio. Nosotros hemos recibido todo tipo de críticas y críticas que verdaderamente las hemos aprovechado para mejorar, y hemos recibido sugerencias que nos han hecho cambiar y también crecer. Hemos cambiado en relación a algunas recetas, hemos mejorado, hemos cambiado en relación a los horarios de atención, a lo de tener menú o no tenerlo, a ver cómo encarar la comida, porque uno piensa comida típica, el platazo de majao con su huevo frito. Le hemos cambiado de nivel hasta llegar a bodas y estar presentes en bodas súper elegantes, pero con 100% típica la comida de todo el grupo. Hemos llegado a estar en grandes cócteles y hemos cruzado fronteras, porque nuestras recetas ya han cruzado fronteras, se han publicado en España, en el Brasil, en diferentes lugares, pero con eso, con perseverancia, dedicación y con mucho ojo crítico para nosotros mismos. Nunca estar conformes con nuestro producto, siempre estar corrigiendo, viendo y probando todo el tiempo. Claro, porque el primer crítico tiene que ser uno mismo. Y además ahí tiene que tener el valor de criticarse a sí mismo y de tener el valor de cambiar y mejorar. Porque al fin y al cabo, creo que si uno se hace una autocrítica no es para empeorar, no es para menospreciar ni despreciar lo que uno está haciendo, sino es para justamente eso, mejorar, ser mejores cada día. Creo que jamás, ningún solo día se deja de aprender algo. No. Es algo, la vida es una escuela que nos enseña algo todos los días.
Eso es todo, Javier. Muchísimas gracias por compartir Gracias este a vos, espacio con nosotros. Ha sido no solo hablar de gastronomía, ha sido hablar de todo lo que involucra este amplio mundo. Todo lo que nos has tenido que decir ha sido de altísimo valor. Agradecemos igual el tema de la pasión y la perseverancia que tienes tú como personalidad de la gastronomía boliviana, de la gastronomía cruceña, de la tradición cruceña, y que tenemos que valorizar lo nuestro, que es ahí donde tenemos que encontrarnos a nosotros mismos y que ahí está el futuro de la gastronomía boliviana, ¿no? Ha sido un placer tenerte aquí y muchas gracias. Gracias a vos, José María. Con eso cerramos este hermoso episodio de Voces con Sabor a Éxito. Va a ser hasta una próxima oportunidad donde escucharemos otra voz. Gracias.